¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen alcanzar el cielo mientras que otras parecen quedarse en el camino? Muchas veces, no se trata de lo que pedimos, sino de cómo nos conectamos con Dios durante la oración. La buena noticia es que Jesús nos enseñó un modelo perfecto para orar con poder y propósito. Lo mejor de todo, estas lecciones pueden transformar tu vida espiritual desde hoy mismo. En este video, aprenderás los pasos fundamentales para orar de manera eficaz, atrayendo la atención de Dios y alineando tu vida con sus propósitos. Desde comenzar con adoración hasta confiar en la protección divina, descubrirás secretos prácticos basados en la Sagrada Escritura y las palabras de Jesucristo. Prepárate para experimentar una renovación espiritual como nunca antes. Y si estás en busca de más sabiduría y crecimiento espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador. Ahora vamos juntos a entender cómo orar para que Dios nos escuche, de manera íntima, sincera y poderosa. La oración debe iniciar con alabanza y reconocimiento de la santidad de Dios, preparando el corazón para la conexión divina. Comenzar una oración con adoración es como abrir las puertas del cielo. Antes de pedir algo, es esencial reconocer quién es Dios, el creador de todo, digno de honor y gloria. Esta práctica nos ayuda a enfocarnos en el poder y la santidad de Dios, alineando nuestros corazones con el suyo. La Sagrada Escritura nos enseña esto en el Antiguo Testamento, donde vemos a David exaltando a Dios en los Salmos. Grande es el Señor y digno de ser alabado. Salmos 48:1. Este enfoque no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro estado de ánimo. Imagina que estás conversando con alguien muy importante. Seguramente comenzarías con respeto y reconocimiento, ¿verdad? Lo mismo aplica para Dios. Adorar al principio de la oración demuestra gratitud y establece una conexión más profunda con el Espíritu Santo. La adoración también nos ayuda a recordar quién tiene el control. Cuando decimos, «Santo es tu nombre, Señor», reconocemos la autoridad divina y renovamos nuestra confianza en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Jesucristo dio el ejemplo perfecto en la oración del Padre Nuestro. Él comenzó exaltando el nombre de Dios, diciendo, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Mateo 6:9. Este modelo nos enseña a poner la adoración antes de cualquier petición. Adorar no tiene que ser complicado. Puede ser algo tan sencillo como decir, «Dios, tú eres bueno y misericordioso», o cantar un himno en casa. Esta actitud nos pone en un estado de gratitud y reverencia. Además de palabras, la adoración también puede incluir momentos de silencio. Simplemente contemplar la grandeza de Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones es una forma poderosa de comenzar la oración. Cuando comenzamos con adoración, creamos un ambiente espiritual que favorece la presencia de Dios. Esto nos recuerda que no oramos para obtener algo, sino para conectarnos con el Creador en una relación genuina. La adoración es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Al declarar quién es Él, traemos a la memoria todas sus bendiciones, milagros y promesas. Esto fortalece nuestra fe y nos da esperanza para lo que está por venir. Un ejercicio práctico es leer un salmo antes de orar. Salmos como el 103, que exalta la misericordia y la bondad de Dios, son excelentes para inspirar palabras de alabanza al comienzo de una oración. También es útil hacer una lista de atributos de Dios que admiras: santidad, amor incondicional, sabiduría infinita. Al decir estas palabras en la oración, reafirmas la majestad divina. La adoración nos ayuda a combatir la ansiedad. Cuando reconocemos que Dios es soberano, podemos descansar sabiendo que Él cuida de nosotros. Esta paz es un regalo que solo la oración puede ofrecer. Comenzar con alabanza alinea nuestros pensamientos con los de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en los problemas, ponemos nuestra atención en Él, quien es más grande que cualquier dificultad. El Espíritu Santo actúa poderosamente cuando exaltamos a Dios. Él nos guía a una oración más sincera y nos ayuda a expresar lo que realmente hay en nuestros corazones. Al practicar la adoración, notarás que tus oraciones se volverán más profundas y significativas. Sin embargo, no basta con alabar. La oración también requiere un corazón dispuesto a ajustarse a la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos moldee según su propósito. Este es el siguiente paso que transforma nuestra fe: ajustarse a la voluntad de Dios. No se trata de imponer nuestros deseos,
sino de alinear nuestro corazón con el plan divino, confiando en su sabiduría y propósito. Alinearse a la voluntad de Dios es como ajustar las manecillas de un reloj para que marquen la hora correcta. Esto nos mantiene en sintonía con el propósito divino y nos ayuda a vivir con más paz y confianza. Muchas veces, nuestras oraciones están cargadas de peticiones específicas, pero olvidamos incluir: hágase tu voluntad. Esta frase es la máxima expresión de confianza en Dios y en su sabiduría infinita. La Sagrada Escritura nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Cuando ajustamos nuestro corazón a la voluntad divina, aceptamos que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos. Un ejemplo claro de esto está en el Antiguo Testamento, en la historia de Abraham. Él confió plenamente en Dios, incluso cuando fue llamado a sacrificar a Isaac. Esta fe demostró que Abraham estaba totalmente alineado al plan divino. Ajustarse a la voluntad de Dios requiere humildad. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que Dios, en su sabiduría, guía nuestros pasos hacia el mejor camino, incluso en medio de las incertidumbres. Para alcanzar esta alineación, es esencial la oración constante. Jesucristo, en el jardín de Getsemaní, nos dio el mayor ejemplo al orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Esta entrega no es fácil, pero es liberadora. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar, encontramos paz. Esto solo es posible a través de una confianza inquebrantable en Dios y en su revelación divina. Ajustarse a la voluntad divina no significa abandonar tus sueños, sino entregárselos a Dios, confiando en que Él los transformará en algo aún mayor. Es como plantar una semilla y dejar que Él la haga florecer en el momento adecuado. Prácticamente, puedes comenzar tu día pidiendo: Señor, guía mis pasos hoy conforme a tu voluntad. Esta simple oración abre espacio para que el Espíritu Santo dirija tus decisiones diarias. Al alinearte con Dios, comienzas a darte cuenta de que muchas puertas cerradas son, en realidad, libramientos. No todo lo que deseamos está alineado con lo que Él sabe que es mejor para nosotros. La paciencia es una virtud indispensable en este proceso. Ajustarse a la voluntad de Dios a menudo significa esperar, confiando en que Él está obrando en los bastidores, incluso si no vemos los resultados de inmediato. En el Nuevo Testamento, vemos el ejemplo de los discípulos que, aunque no comprendían completamente el plan de Dios, obedecieron y esperaron al Espíritu Santo en Pentecostés. Esa obediencia dio frutos eternos. Para reforzar esta alineación, la lectura de la Sagrada Escritura es fundamental. Los versículos a menudo traen claridad y dirección sobre lo que Dios desea para nuestras vidas. Ajustarse a la voluntad de Dios también nos enseña a soltar el control. Decir confío en ti es un acto de fe que nos permite descansar en la certeza de que Él está al mando de todas las cosas. Este proceso nos transforma internamente. Cuando nos rendimos a la voluntad divina, nuestra fe crece, nuestra paciencia se fortalece y aprendemos a esperar con esperanza renovada. Esta entrega diaria nos prepara para confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, un paso que nos enseña a vivir plenamente en el presente, con gratitud y confianza. Enfocarse en el presente, confiar en Dios para suplir nuestras necesidades diarias, sin preocuparnos excesivamente por el futuro, promueve paz y confianza. Vivir el presente con confianza en Dios es un desafío en un mundo que constantemente nos presiona a planificar y prever el futuro. Pero Jesucristo nos enseñó: no os preocupéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6:34. Esta enseñanza nos recuerda que Dios cuida cada detalle, y el Espíritu Santo siempre está presente para guiarnos en cada paso. La oración diaria es una forma de renovar esta confianza y buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando confiamos en Dios para suplir nuestras necesidades, aprendemos a valorar las pequeñas bendiciones del presente. El pan en la mesa, la salud e incluso los desafíos son evidencia de que Él está con nosotros en todas las circunstancias. La Sagrada Escritura refuerza esto en el Antiguo Testamento, cuando Dios envió el maná para los israelitas en el desierto. Cada porción era suficiente para ese día, enseñándoles a depender de Él diariamente. Éxodo 16:4. Vivir en el presente requiere práctica.
Una forma sencilla de comenzar es agradecer al final de cada día. Haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido y observa cómo esto transforma tu perspectiva del día a día. Muchas veces, el miedo al futuro nos impide ver las bendiciones del ahora. La confianza en Dios nos libera de esa carga, permitiéndonos vivir con gratitud y renovación espiritual. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto al enseñar el Padre Nuestro. La frase «Danos hoy nuestro pan de cada día» no es solo una petición de sustento, sino un recordatorio de que Dios cuida de nosotros momento a momento. Enfocarse en el presente no significa ignorar el futuro, sino entregar las preocupaciones a Dios. Decir, Señor, confío en tus planes, es un acto de fe que nos ayuda a descansar en las promesas divinas. Cuando nos concentramos en el presente, percibimos que la oración es una gran aliada. Hablar con Dios sobre lo que sentimos ahora nos ayuda a vivir de manera más ligera y alineada con el Espíritu Santo. Es natural que, en algunos días, la preocupación insista en regresar. En esos momentos, leer versículos como Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que Dios está en control y que podemos descansar en su paz. Enfocarse en el presente también nos enseña a escuchar mejor la voz de Dios. Cuando estamos menos preocupados por el futuro, nuestra mente está más abierta para percibir su dirección y revelación divina en el ahora. En el Nuevo Testamento, vemos el ejemplo de los discípulos, que dejaron sus redes y siguieron a Jesús sin dudar. Confiaron en el llamado del momento, sin cuestionar lo que el futuro les deparaba, demostrando una fe absoluta. Es importante recordar que confiar en Dios para el presente no significa inactividad, sino actuar con sabiduría y fe. Trabajar con diligencia hoy es parte del plan divino para cosechar en el futuro. Un ejercicio útil es comenzar el día con la oración. Espíritu Santo, guía mis pasos hoy. Esta actitud nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con confianza y a aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. El enfoque en el presente fortalece nuestra conexión espiritual y nos enseña a apreciar el viaje. Cada día es una oportunidad de experimentar el amor incondicional de Dios y su providencia en nuestras vidas. Cuando aprendemos a vivir en el presente, descubrimos que el perdón también es un elemento esencial para liberar nuestro corazón y permitir que Dios continúe obrando en nosotros, lo que nos lleva al próximo tema. El perdón como elemento clave. Perdonar a los demás es esencial para desbloquear la conexión con Dios, liberando la amargura y permitiendo que la gracia actúe. El perdón es una de las prácticas más desafiantes y transformadoras del cristianismo. No es solo una actitud noble, sino un mandamiento de Dios. Jesucristo nos enseñó, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14. Guardar rencor es como cargar un peso innecesario. El perdón nos libera, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Limpia nuestro corazón y abre espacio para la renovación espiritual y la paz que viene de Dios. Muchas veces, perdonar parece imposible, especialmente cuando la herida es profunda. Sin embargo, recordar que Dios nos perdonó primero nos da la fuerza para ofrecer el mismo perdón al prójimo. Es un acto de amor incondicional. La Sagrada Escritura nos da ejemplos poderosos de perdón, como el de José en el Antiguo Testamento. A pesar de ser traicionado por sus propios hermanos, eligió perdonarlos y los acogió en tiempos de necesidad, demostrando la gracia de Dios en acción. Perdonar también significa confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de todo. No necesitamos buscar venganza ni guardar resentimientos. Entregar nuestras heridas a Dios en oración nos ayuda a dejar el pasado atrás. El perdón no es solo sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. Nos libera de la prisión emocional del rencor y nos permite avanzar. La oración es una herramienta poderosa en este proceso, ayudándonos a pedir fuerzas para perdonar. Practicar el perdón no significa justificar los errores, sino elegir la libertad sobre la esclavitud emocional. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, permitiendo que la luz de la gracia de Dios entre e ilumine todo. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dio el ejemplo máximo al orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en medio del sufrimiento, demostró el poder redentor del perdón.
Un ejercicio práctico para quienes luchan por perdonar es orar por el bienestar de la persona que causó el dolor. Decir, Dios bendice a esta persona, puede parecer difícil, pero es un paso significativo para sanar el corazón. Perdonar también es un acto de gratitud. Cuando recordamos que somos perdonados por Dios diariamente, esto nos inspira a ofrecer la misma gracia a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El perdón desbloquea nuestra conexión con Dios. Los rencores y resentimientos pueden alejarnos de su presencia, mientras que el acto de perdonar nos acerca al Espíritu Santo y renueva nuestra confianza en Dios. En el día a día, practicar el perdón puede ser algo sencillo, como no guardar rencor después de una discusión o resolver conflictos con humildad. Cada pequeño gesto fortalece nuestra fe y paciencia. También es importante perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos culpa y nos impedimos recibir la gracia divina. Orar por perdón y aceptar la misericordia de Dios es fundamental para vivir en santidad. La Sagrada Escritura nos enseña que el perdón trae sanidad. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados y a orar unos por otros para que seamos sanados. Esto demuestra que el perdón tiene el poder de restaurar relaciones y traer paz. El perdón es la llave que abre las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Al liberar el perdón, permitimos que la revelación divina actúe, mostrándonos el camino hacia la salvación y la renovación espiritual. Cuando incorporamos el perdón como práctica diaria, percibimos que fortalece nuestra confianza en Dios y nos prepara para buscar su protección, lo que exploraremos en el próximo tema. Buscar protección divina. Pedir orientación para evitar tentaciones y confiar en que Dios nos protege y guía en momentos de dificultad. Buscar la protección divina es reconocer que, por más fuertes que seamos, nuestra verdadera seguridad está en Dios. Él es nuestro escudo y fortaleza, como nos recuerda la Sagrada Escritura. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Confiar en Dios para protegernos no significa vivir sin desafíos, sino tener la certeza de que Él estará con nosotros en cada uno de ellos. La oración es una herramienta poderosa para clamar por esta protección en todos los aspectos de la vida. Una de las peticiones más sabias que podemos hacer a Dios es: guíame por el camino recto y líbrame del mal. Esto nos ayuda a evitar decisiones impulsivas que podrían alejarnos de sus propósitos y de la santidad. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios protegió a Daniel en el foso de los leones. Su fe inquebrantable y su confianza en Dios trajeron un rescate milagroso, mostrando que nada es imposible para quienes dependen de Él. Pedir protección divina también incluye pedir sabiduría para discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo nos guía en momentos de incertidumbre, ayudándonos a elegir caminos que glorifiquen a Dios y promuevan el crecimiento espiritual. La oración y la vigilancia van de la mano. Jesucristo nos advirtió en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Este consejo es vital para mantenernos firmes contra influencias negativas. Pedir protección va más allá de nosotros mismos. Orar por la seguridad de nuestros familiares, amigos e incluso por aquellos que no conocemos es un acto de amor incondicional que refleja el corazón de Dios. La protección divina a menudo se manifiesta en pequeños detalles del día a día, como librarnos de peligros que ni siquiera percibimos. Cada vez que agradecemos por estas bendiciones, fortalecemos nuestra confianza en Dios. También es importante recordar que la protección de Dios incluye la paz interior. Incluso en medio de tormentas, podemos sentir la tranquilidad que proviene de la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. Un ejercicio práctico es declarar diariamente versículos como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras nos recuerdan la fidelidad de Dios al protegernos. Buscar la protección divina no significa ausencia de luchas, sino victoria a través de ellas. Al entregar nuestras batallas a Dios, confiamos en que Él transformará las dificultades en oportunidades para milagros. En el Nuevo Testamento, Pablo exhorta a los cristianos a vestirse con toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Esto incluye oración, fe, sabiduría y confianza, elementos indispensables para enfrentar las tentaciones del mundo. Pedir protección también significa abrir nuestro corazón a la corrección divina. A veces,
Dios nos aleja de situaciones o personas que pueden hacernos daño, incluso si no lo entendemos en ese momento. La protección de Dios es una prueba de su amor incondicional. Él nos cuida como un pastor protege a sus ovejas, siempre atento a nuestras necesidades y listo para rescatarnos en tiempos de peligro. Cuando pedimos a Dios que nos guíe, nos damos cuenta de que Él nos protege no solo físicamente, sino también espiritualmente, blindando nuestra fe contra dudas y temores que puedan alejarnos de Él. Este sentido de protección divina nos anima a profundizar nuestra intimidad con Dios a través de una oración sincera y personal, lo que exploraremos en el próximo tema. Oración íntima y sincera. Jesús enfatiza la importancia de orar de forma personal, en secreto, enfocándose en una relación genuina con Dios y no en exhibiciones públicas. La oración íntima y sincera es el corazón de la comunión con Dios. Jesucristo nos enseña en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Esta práctica nos acerca a Él de una manera única. A diferencia de las oraciones hechas para impresionar a los demás, la oración personal es un diálogo sincero entre tú y Dios. No importa si usas palabras simples, lo que importa es la autenticidad del corazón. En un mundo lleno de distracciones, encontrar momentos para estar a solas con Dios es un desafío, pero también un privilegio. Reservar un espacio tranquilo para orar ayuda a crear un ambiente propicio para escuchar su voz. Un ejemplo práctico es tener un rincón de oración en casa, donde puedas conectarte con Dios diariamente. Esto puede incluir una Biblia, un cuaderno de notas y tiempo reservado para meditar en la Sagrada Escritura. La oración íntima permite que expreses tus pensamientos y emociones sin miedo al juicio. Es el momento de abrir el corazón a Dios, ya sea para agradecer, pedir ayuda o simplemente compartir tus luchas. En la intimidad de la oración, el Espíritu Santo actúa de manera poderosa. Nos guía en nuestras palabras, trayendo revelación divina y fortaleciendo nuestra confianza en Dios, incluso cuando no sabemos cómo orar. El ejemplo de Jesús, quien frecuentemente se retiraba a orar en lugares aislados, nos inspira a valorar esos momentos. Su comunión con el Padre muestra que incluso Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba esa conexión constante. La oración íntima también es un espacio para el arrepentimiento y la renovación espiritual. Es ahí donde confesamos nuestras fallas y recibimos la gracia y el perdón de Dios, limpiando nuestro corazón para un nuevo comienzo. Tener una oración sincera es como hablar con un amigo. Decir, Señor, estoy confundido, pero confío en ti, es tan válido como cualquier oración elocuente. Dios valora la verdad que viene del corazón. Estos momentos de oración personal ayudan a construir una base sólida de fe. Al buscar a Dios en secreto, te fortaleces para enfrentar los desafíos públicos con sabiduría y paciencia. Orar de forma íntima también nos enseña a escuchar. Después de hablar con Dios, es importante hacer una pausa para permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces, Él responde con paz, ideas o confirmaciones. Para cultivar esta práctica, establece un horario fijo para orar. Puede ser temprano por la mañana, antes de dormir o en un momento tranquilo durante el día. La regularidad transforma la oración en un hábito transformador. En el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de oraciones íntimas y poderosas, como las de Ana, quien clamó a Dios por un hijo. Su sinceridad tocó el corazón de Dios, y ella fue bendecida con el nacimiento de Samuel. Este tipo de oración nos ayuda a discernir lo que realmente importa. En lugar de orar solo por bienes materiales, aprendemos a buscar sabiduría, amor incondicional y renovación espiritual para cumplir el plan de Dios. Una oración sincera siempre recibe respuesta, aunque no sea de la forma que esperamos. Dios escucha cada palabra dicha con fe y nos guía hacia su voluntad perfecta. Al construir esta intimidad, descubrimos que orar basándonos en la palabra de Dios fortalece aún más nuestra conexión, lo que será explorado en el próximo tema. Basarse en la palabra de Dios. Usar versículos bíblicos durante la oración afirma nuestra fe y nos ayuda a enfrentar desafíos con base en la verdad divina. Orar basándose en la palabra de Dios es como usar una brújula que nos mantiene alineados con el plan divino. La Sagrada Escritura nos proporciona promesas, enseñanzas y sabiduría que hacen nuestras oraciones más poderosas y enfocadas. Cuando incluimos versículos en nuestras oraciones, reafirmamos nuestra confianza en Dios. Decir,
Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Es una declaración de fe que fortalece nuestra conexión con Él. Usar la palabra de Dios en la oración nos ayuda a recordar que sus promesas son eternas. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, trayendo paz y esperanza al reafirmar estas verdades divinas diariamente. La práctica de memorizar versículos clave es muy útil. Por ejemplo, tener Filipenses 4:13 en mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede proporcionar fuerza inmediata en momentos de debilidad o desafío. Basarse en la Biblia también nos ayuda a enfrentar miedos y dudas. Declarar Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Nos recuerda que nunca estamos solos y que Dios siempre nos sostiene. En el Antiguo Testamento vemos cómo David usaba las promesas de Dios en sus salmos. No solo oraba, sino que declaraba el carácter de Dios en cada palabra, mostrando confianza absoluta en su bondad y redención. Incorporar la palabra en nuestras oraciones también es una forma de combate espiritual. Como escribió Pablo en Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, esencial para vencer las batallas diarias. Un ejercicio práctico es elegir un versículo específico que resuene con la situación actual. Por ejemplo, si buscas dirección, utiliza Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta práctica transforma nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en el problema, nos enfocamos en la promesa, permitiendo que la esperanza y la renovación espiritual llenen nuestro corazón. Basarse en la palabra nos protege de oraciones egoístas o desalineadas con la voluntad divina. La lectura diaria de la Biblia nos ayuda a identificar versículos que pueden aplicarse en nuestras oraciones. Dedicar 10 minutos al día para meditar en la palabra es suficiente para transformar tu conexión espiritual. Durante momentos difíciles, proclamar las promesas de Dios fortalece nuestra fe. Decir, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, nos ayuda a mantener la confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. En el Nuevo Testamento, Jesús enfrentó la tentación en el desierto usando la palabra de Dios. Cada respuesta al enemigo se basó en la Escritura, mostrando que esta es nuestra mayor arma contra las adversidades. Orar basándose en la Biblia también es una forma de gratitud. Al declarar versículos como Salmos 107:1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor es eterno. Reconocemos sus bendiciones en nuestra vida. Esta práctica crea un ciclo de confianza y crecimiento espiritual. Al ver cómo se cumplen las promesas de Dios, nuestra fe aumenta, alentándonos a buscar aún más su palabra para guiar nuestras oraciones. Incorporar la palabra en nuestras oraciones es una invitación para que Dios transforme nuestro corazón y nos guíe en todos los aspectos de la vida, cerrando nuestra jornada de oración con confianza y esperanza renovadas. Ahora que sabes cómo transformar tus oraciones, ¿qué tal empezar hoy mismo? Alinear tu vida con la voluntad de Dios y confiar en sus promesas es el primer paso hacia una renovación espiritual profunda. ¿Qué paso aplicarás primero? Compártelo en los comentarios y juntos fortalezcamos nuestra fe. Y si deseas crecer aún más, mira los otros videos del canal. Dios tiene mucho que revelarte.